tardes a todas y a todos. Hagamos su atención, por favor. Vamos a dar inicio a la conferencia. Primero se presenta el video de seguridad del salón, seguido por el video institucional de la Universidad Católica. Administrative things first. Yes. Very bad. Okay. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la sala de teatro Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule, Talca. Recomendaciones de prevención. Para el normal desarrollo de este evento, agradeceremos no fumar al interior de la sala y en otros lugares no autorizados. Asimismo, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares y todo equipo electrónico que interfiera con el desarrollo del evento. En el caso poco probable de que ocurra una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerde mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. Respete las señales de evacuación. No actúe por iniciativa propia. Siga las instrucciones indicadas por los guías de evacuación presentes en el lugar. En caso de tener que evacuar la sala, una vez activada la alarma, camine hacia las salidas de emergencia y dirija hacia la zona de seguridad que se encuentra debidamente señalizada. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. La zona de seguridad es la ubicada en la acera de la vía pública. La Universidad Católica del Maule y la Yo no sé bien Asociación cómo Chilena de traducirlo, Seguridad Blueprint. les desean a cada uno de ustedes una estadía grata y segura en nuestra sala. ¿Cómo se traduce esto? It doesn't lay down a blueprint. Se encuentra en la Universidad Católica del Maule. Universidad joven, con tradición, una fuerte educación pública y con visión de futuro, acreditada por 5 años. Desde su origen destaca por ser referente de calidad. Está comprometida con el Fácil. desarrollo regional. Plano. Una fuerte presencia regional. Un mapa. Plano. El plano arquitectónico. El pensamiento, la Pero es que eso no lo diríamos así en castellano. Aquí en Colombia lo decimos plano. No, sí, pero es que en el fondo lo que está diciendo es que no hace un modelo. Innovación que busca cambios positivos en nuestra sociedad. Nuestra formación está basada en calidad integral, identidad regional y responsabilidad social colectiva. Nuestra búsqueda se basa en verdad, la libertad y la justicia. Con 30 carreras de pregrado, incluyendo todas las áreas del conocimiento, para cumplir el sueño de ser profesionales y además contribuir para el desarrollo de esta región. La UCM es pionera en formación de educadores y especialidad con ella, quienes han contribuido directamente al desarrollo y calidad de vida de todos los mauleses. El UCM nos apoya y nos acompaña para que la educación sea continua. Programa de movilidad internacional con internacional. No somos un número más. Acá cada alumno vale y es significativo. Es por eso que la UCM nos ayuda no solo a ingresar, sino también a mantenernos estudiando. La inclusión toma otro sentido. Aquí se vive, más allá de un recuadro bajo la pantalla. El deporte y la actividad física son elementos importantes, convirtiendo selecciones y talleres académicos. Somos potencia deportiva para Chile y desde la región. La UCM es tercera a nivel nacional en el torneo Hanauer, en el cual participan todas las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. Y lo mejor de todo es que es una universidad que sigue creciendo junto al desarrollo de su región, sus estudiantes y los que vendrán. Porque la UCM es fiel a sus orígenes, pero mantiene su vista en el futuro. Porque mi universidad es también tu universidad. Frontando. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Hacer otros mundos posible, abrir la economía a la diversidad, dictada por la doctora Catherine Gibson. Saludamos a todos quienes nos acompañan hoy día, autoridades regionales, autoridades universitarias, académicos y funcionarios, estudiantes, dirigentes sociales, representantes de ONG y empresas, señoras y señores, muy buenas tardes. Es un gran honor recibir hoy día a la doctora Catherine Gibson,
destacada académica e investigadora del Instituto para la Cultura y la Sociedad de la University Western Sydney, en Australia. Catherine Gibson es reconocida a nivel internacional por sus trabajos que buscan repensar la economía como un espacio de acción ética. Desde finales de los años 1980 y en estrecha colaboración con Julie Graham, ha propuesto una mirada nueva sobre la economía, desde una perspectiva crítica, especialmente inspirada por el feminismo, el postestructuralismo y la investigación-acción, y más recientemente incluyendo los aportes de la ecología política, hace un llamado para retomar la economía, como lo dice, o take back the economy, o recrear la economía, podríamos decir, para reconectar la economía con la realidad cotidiana y las vidas de las personas, y con la realidad biofísica del planeta Tierra, y no continuar aislando la economía en una esfera separada de la realidad social y ambiental. Siguiendo el trabajo de Catherine Gibson, operar esta reinserción de la economía en la realidad socioambiental requiere otro lenguaje que no reduce lo económico a la ecuación trabajo asalariado, libre mercado capitalista, propiedad privada y al vocabulario y las ideas enraizadas en la competitividad y el crecimiento. También se requiere mostrar las múltiples prácticas y experiencias económicas nuevas y antiguas que participan de la economía y quedan a menudo relegadas en la sombra o en la parte sumergida del iceberg. Y finalmente, se requiere una nueva política, una política postcapitalista, en referencia al título de un libro publicado en 2006 por Catherine Gibson y Julie Graham, traducido al castellano. Este imperativo supone otra economía, otras estrategias de desarrollo, otros modos de vida, otros valores, otras relaciones sociales. Esto no quiere decir algo completamente nuevo. Como mencionado, existen muchas fuerzas silenciosas que trabajan fuera de las coordenadas del modelo de desarrollo dominante. Por lo mismo, nos pareció importante aprovechar la visita de Catherine Gibson en Chile para reflexionar colectivamente sobre los modos de vida y el desarrollo en la región del Maule y pensar en las alternativas que apuntan al bienestar y la felicidad de las personas y las comunidades, respetando los límites ambientales. Hoy, Catherine Gibson nos va a presentar parte de su trabajo y particularmente su último libro, que ha escrito en colaboración con Jenny Cameron y Stephen Healy. Este libro se titula Retomemos la economía, una guía ética para transformar nuestras comunidades. También está traducido en castellano. Catherine no habla castellano, así que presentará en inglés y estará traducida consecutivamente por Beatriz Sid. Beatriz Sid, que es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad de Concepción y dirige el proyecto Fondesit sobre heterogeneidades económicas en las regiones del Biobío, de Valparaíso y del Maule, y en el cual colaboramos desde la Universidad Católica del Maule. No es traductora profesional, yo decirlo claramente, entonces es una traducción autogestionada. Les pido su comprensión. Generosidad. Su generosidad. Dejo la palabra a Catherine, después tendremos un espacio de diálogo, de preguntas o comentarios, y luego de la conferencia también están todos invitados a un pequeño coffee que hemos preparado especialmente para la ocasión. Muchas gracias, Catherine. Me siento como que voy a dar un sermón. Well, thank you very much to Julian and to Eduardo for inviting me here to talk to you at the university, the Catholic University of Maule in Talca. It's a very great privilege to be here, and I'm pleased to have this opportunity to
exchange ideas and hear what you're doing while I'm here. Bueno, primero muchas gracias a Julien y Eduardo por la oportunidad de estar aquí en la Universidad Católica del Maule y su cálida bienvenida. Estoy muy contenta por la oportunidad de intercambiar ideas con ustedes y aprender de su trabajo. This is just the second time I've been to Latin America, and the first was to visit Colombia. And I'm very touched and amazed at the resonance between my work and what is going on in many of the communities around Latin America. And I must apologize for not being able to speak Spanish. So. Este es mi segundo viaje a Latinoamérica. La primera fue en Colombia. Y me emociona y me asombra cómo estos temas, el libro, ha resonado en muchas personas. Y me disculpo por no hablar castellano. So what I want to do today is to talk about this book, Take Back the Economy, an ethical guide for transforming our communities. It was published in 2013 by the University of Minnesota Press, but it's just also come out in Spanish, translated by my dear friends Juliana Flores and William Sanchez, published in Colombia. Hoy día voy a hablar del libro Retomemos la Economía, una guía ética para la transformación de nuestras comunidades, un libro que publicamos con la imprenta de la Universidad de Minnesota en el año 2013 y acaba de salir en español traducido por mi buena amiga Juliana Flores y William Sánchez en Colombia, editorial Siglo del Hombre. So Julian mentioned the co-authors, my co-friends and colleagues Jenny Cameron and Stephen Healy, and I published this book and authorized this book as J.K. Gibson Graham, which is the joint authorial presence that my friend Julie Graham, the late Julie Graham, and I have shared in writing our books. Este libro, lo siento, este libro fue escrito con Jenny Cameron y Stephen Healy y también incluí sin autorización a mi amiga Julie Graham, que murió el año 2008, porque nuestra experiencia colectiva con ella representa lo que queremos mostrar en el libro. So the book draws on our collective experience as geographers, mainly, trained in political economy, and it represents our most recent and concerted attempt to try and integrate a more ecological sensibility into our rethinking of economy. Este libro se construye a partir de la experiencia colectiva como geógrafos entrenados en economía política y representa nuestro mejor esfuerzo por integrar una cuestión ecológica dentro de nuestro ya hecho repensar la economía. So this book is written with groups of people in mind. It's written as a popular book to be read by students, by teachers, by communities, congregations, unions, associations who are reading and thinking and starting to act together. Este libro fue escrito para público general y pensando en ciertas personas, en estudiantes, profesores, comunidades, organizaciones, sindicatos, asociaciones, que lo lea y lo piense y actúe en forma colectiva. The book is designed to provoke ethical action for our times. El libro está diseñado para provocar acción ética para nuestro tiempo. And it's informed by a range of social theories like anti-essentialist political economy, feminism, theories of performativity, the new materialism, and some of those theories may be familiar to you students and teachers, but it's written in a very accessible style that could be read by everyday people, where the abstract theoretical language is avoided. Este libro está informado de una amplia gama de teorías, particularmente una economía política antiesencialista, la idea feminista de performatividad, un nuevo materialismo, todas estas teorías que pueden ser conocidas a ustedes como estudiantes y profesores, pero está escrito en una manera simple que evita un lenguaje teórico, abstracto. So it doesn't lay down a blueprint for what should happen, but it presents what I'll call a set of thinking
or techniques for making other worlds possible. No trata de hacer un modelo, sino que presenta un conjunto de prácticas de pensar, técnicas que permitan hacer otros mundos posibles. So in the lecture, I'd like to present some of these techniques, and I want to start by the technique of reframing, and then I'll move on to the simple tools that we have put forward in the book for reorienting ourselves to ethical actions for people and the planet. Entonces, en esta charla me quiero presentar algunas de estas técnicas. Voy a comenzar con la técnica del reenmarcamiento y luego avanzaré hacia algunas técnicas y herramientas simples para reorientarnos hacia acciones éticas para las personas y el planeta. I'm not sure I'm going to have time for examples, so we'll just move straight on to these thinking techniques. Bueno, no está segura si vamos a tener tiempo para los ejemplos, así que se va a mover directamente hacia el reframing. They can come up in the questions. Podemos profundizar en eso en las preguntas. So, first of all, then, the economy stupid. One of the premises of this book is that our current understanding of what constitutes an economy is standing in the way of responsibly facing the future and taking action to learn to live in our world in new ways that are less destructive of the very fabric of life as we've known it, particularly over the long interglacial summer, this long period of human settlement where climate has been nice and we've been able to have a settled agricultural life. Una de las premisas de este libro es que nuestro entendimiento actual de lo que constituye una economía es un obstáculo para enfrentar responsablemente nuestro futuro y tomar acciones que nos permitan vivir en nuestro mundo de una manera menos destructiva del tejido de la vida, especialmente en este periodo que llamamos el largo verano interglacial, este periodo en que hemos desarrollado la agricultura como forma de vida. So the book is called Take Back the Economy, and that term, take back, is really borrowed from the cash cry of feminist activists and marchers in the 1970s and 1980s when women walked under the banner of Take Back the Night so that it was safe for women to walk the streets. Partimos el libro con retomemos. Esto viene del lema de las feministas en las marchas de los 70 y 80 acerca de retomemos la noche, de manera de hacer seguras las calles para que las mujeres caminen en la noche. So that the take back that we refer to in the title of the book is one that demobilizes the prevalent idea of the economy out there, the economy that is a matter of fact, or a matter indeed of very closed facts that adequately reflect reality and that operate together in known and predictable ways. En este caso, el retomar refiere a aquella idea que desmoviliza la idea prevalente de la economía como una cuestión que está allá afuera, una cuestión de hecho. De hecho, una cuestión que aparece como real y que opera como algo predecible y conocido. So this is the machinic economy, usually called capitalism, which continues to be represented as the ultimate real. And despite the kind of guerrilla attacks by J.K. Gibson Graham for more than 16 years. Esta es la economía máquina, que usualmente llamamos capitalismo, que continúa siendo representado como lo último real. Esto a pesar de los ataques como guerrilleras que hicimos con Graham Gibson hace más de 16 años. So just to explain this slide, this is the cover of the Turkish translation of our book, The End of Capitalism as We Knew It, A Feminist Critique of Political Economy. And the cover shows capitalism as a machine, a robot, eating up people in industrial machinery and voraciously devouring the earth and its gifts. Déjeme explicarle, esta es la tapa
de la versión en turco publicada de nuestro libro El final del capitalismo, una crítica feminista a la economía política. Esta etapa muestra el capitalismo como una máquina, un robot, tragándose a las personas en su máquina industrial y devorando los regalos de la tierra. On the side here we have Julie and myself throwing our pebbles at the giant, just like David did to try and bring down Goliath in the Bible story. En el lado vemos a Julia y a mí tirando nuestros guijarros al gigante, justo como David tiró piedras a Goliat en la historia bíblica. Well, we've been throwing our pebbles, or our metaphoric pebbles, for more than 20 years now, and the machine economy is still with us. But I think it's now reasonably well accepted that this machinic vision is built out of models of economy that have become models for human behavior. Models that are molded by techniques and technologies that perform national economies as large-scale economic experiments. Bueno, hemos tirado nuestros guijarros metafóricos ya por 20 años y la economía maquínica está todavía con nosotros. Pero ahora razonablemente se acepta que esta visión como máquina se constituye a partir de modelos de economía que se han convertido en modelos de comportamiento económicos, métricas y tecnologías que organizan las economías nacionales como experimentos de gran escala. So here we have the monetary national income analog computer that was built in 1949, long before the computers we know, and it was used, the water was used to model how money flowed around the UK economy and when government policy was supposed to step in to intervene or stop off or enable flow. Este es el computador Análogo. El computador análogo monetario del ingreso nacional. Construido en el año 1949, antes de que existieran los computadores, que usó el agua para modelar cómo la economía, fluía el dinero por la economía inglesa y cuándo el gobierno podía o debía intervenir para permitir o bloquear flujos. So some 14 actual versions of this machine were built. Some of them are in the basements of university economics departments now. One in Melbourne University, I know. But Ford Motor Company also bought one, as did the Central Bank of Guatemala. And there's a very entertaining YouTube that you can look at, which shows how this thing works. Se construyeron 14 de estas máquinas. Algunas están actualmente en los subterráneos de departamentos de economía. La Ford compró uno, también lo hizo el Banco Central de Guatemala, y hay un muy entretenido video en YouTube que demuestra su funcionamiento. The kind of engineering hydraulic interactions that are built, that this model is built around, are also employed then within Keynesian and neoliberal economic doctrines. And various social theorists like Michel Calon, Donald McKenzie, Timothy Mitchell, and others have shown how these economic doctrines have been used all over the world to construct national economies. Este tipo de interacciones de ingeniería hidráulica que se representan son empleados tanto por las doctrinas económicas keynesianas como neoliberales. Michael Calon, Donald McKenzie y Timothy Mitchell y otros han mostrado cómo estas doctrinas económicas han sido usadas para construir economías nacionales. So simulations have become prescriptions. Entonces las simulaciones se convierten en normas. These scholars work on what they call the performativity of economics, synchronizes quite nicely with studies of biopower, the subject of governmentality studies. Estos estudios en la performatividad de la economía son bastante similares con los estudios de biopoder, los sujetos de gobernamentalidad. So biopower is that particular form of power exerted over and through the life of populations by, say, health practices, sexual regulation,
Biopoder es la forma particular de poder que se ejerce sobre la vida de las poblaciones a través de prácticas de salud, regulación sexual, paradigmas médicos, sistemas educacionales, etc. In the economic realm, according to many, we are all governed by neoliberal capitalist biopower. And certainly we're enrolled in the experimental apparatus of business as usual. En el ámbito económico, de acuerdo a varios, estamos todos gobernados por el biopoder neoliberal capitalista. Y ciertamente estamos enrolados como en este experimento del negocio como siempre. So in the economy as a machine, in that imaginary, we're confined to very limited roles and a narrow set of motivations. En esta economía como máquina, como imaginario de máquina, estamos confinados a roles limitados y a un estrecho set de motivaciones. So we're either employees who want higher and higher wages, we're business owners who want more and more profits and lower costs, especially wage costs, or we're consumers who want more stuff but less payout. Entonces nos vemos o como empleados que quieren más y mejores sueldos, como personas de negocios que quieren más y mejores utilidades y menores costos, especialmente salarios, o consumidores que quieren más cosas pagando menos. We're also, so apart from being interpolated as employees or entrepreneurs or consumers, we can be property owners who want higher and higher returns from private property, or we're investors who want greater private returns from financial investment. Además de empleados, personas de negocios, consumidores, podemos ser rentistas, que queremos más retornos por nuestra propiedad privada, o inversores, que queremos también más retornos por nuestras inversiones financieras. So up against this model of economy and model for economic behavior, how can we even start to think about taking back the economy so that concern for well-being, that of ourselves, other people and Earth others, is center stage? Entonces, este modelo económico y este modelo para comportamiento económico, ¿cómo podemos pensar en tomarnos la economía? Tomar una economía que esté preocupada del bien, del bienestar de nosotros mismos, de los otros y de la tierra como punto central. The dominant representation of capitalism is so dominant, with its encompassing power, its generalizable dynamics, and its enlarged spaces of agency. In the face of this, as communities, all we can do is cower in its presence. La dominación dominante del capitalismo es tan dominante con su poder todopoderoso, sus dinámicas generalizables, sus superespacios de agencia, que las comunidades solo podemos acobardarnos en su presencia. This is where reframing as a technique of thinking and remaking the world comes in. Es aquí donde el reenmarcamiento como una técnica de pensamiento y rehacer el mundo se hace importante. So to reframe is to change our understanding, to refocus on different things, perhaps to foreground something that's been in the background. Reenmarcar es cambiar nuestro entendimiento, reenfocarse en otras cosas, tal vez traer al frente algunas cosas que han quedado atrás. So this slide shows that very familiar figure ground shift between seeing two faces looking at each other versus a flower vase, depending on the frame of reference. Esta diapositiva muestra esta figura que es bastante familiar de dos caras que depende cómo las mires se ven como un vaso, dependiendo del punto de referencia. So for me, the most important reframing to have occurred in the last 100 years or so has been one brought about by the feminist movement. Para mí, el reenmarcamiento más importante en los últimos 100 años ha sido el que hizo el movimiento feminista. Feminism produced a very different discourse of what it was to be a woman. El feminismo produjo un discurso diferente de lo que es ser una mujer. Feminism brought to light other histories or her stories of who holds up half the world. El feminismo trajo a la luz
historias ocultas, aquí hay un juego de palabras, history habla de él, la historia del hombre, entonces her stories, la historia de ellas, que muestra la otra mitad del mundo. Feminismo libera a las mujeres para cumplir diferentes roles. El feminismo promovió diferentes formas de entender el mundo, una que pone el cuidado y la vida en interconexión con las otras cosas. Entonces, en mi trabajo con Julie, el reenmarcamiento que hace el feminismo informa mi repensar la economía. El mensaje feminista es un mensaje de esperanza que va más allá del lema marxista de entender el mundo para cambiarlo. Nos dice que cambiar nuestros entendimientos es cambiar el mundo, aunque sea parcial y localmente. Entonces, cuando representamos la economía no como una máquina, sino como el resultado de las prácticas humanas diarias, somos capaces de mapear las muchas nuevas prácticas que en la economía están emergiendo y que deben ser potenciadas. Entonces, en Retomemos la Economía, desafiamos la identidad de la economía como inevitablemente capitalista y retomamos la economía para las personas y el planeta, enfocándonos en las decisiones éticas y en las múltiples formas de la dinámica económica. Entonces, cada capítulo toma un término económico convencional, como trabajo, negocio, mercados, propiedad, finanzas, y los retoma reenmarcándolos como un espacio de decisión ética, reclamándolos como una economía comunitaria, no como una economía capitalista. En el libro no estamos argumentando que va a haber una forma de entender la economía que va a servir en todos los casos. So we want to approach each effort to reclaim the economy for people and the planet with an open and a curious mind, a feeling heart and an orientation towards the experimental rather than the programmatic. Entonces nos queremos aproximar al esfuerzo de reclamar la economía para las personas y el planeta con una mente abierta y curiosa, con un corazón sintiente y una orientación hacia la experimentación antes que hacia una cuestión programática. Entonces no nos apresuremos hacia el marco amplio y a la crítica y a los juicios críticos. Entonces hay un camino para aproximarnos a los desafíos que nos aparecen. Disculpa. Debemos aproximarnos al esfuerzo de reclamar la economía. No, aquí. Disculpen, aquí. Esta frase. Así que, ¿existe alguna forma de aproximarnos a los retos
que enfrentamos de forma que no nos lleven a pensar en una... Que hay una manera mejor y verdadera de caminar. So if the economy is not represented as a machine that operates in a predictable way, with economists pulling levers to control money supply or labour markets, then we can't set a course and expect that things will systematically unfold. Si la economía no es presentada como una máquina que opera de una forma predecible, con los economistas poniendo dinero y controlando los mercados del trabajo, entonces esperamos ver cosas que... Entonces no podemos fijar el rumbo y esperar que las cosas van a sistemáticamente se van a desenvolver. Sí. And if our Earth is not this bottomless pit, something that we can keep eating up, that we can't just keep feeding it to a machine to be gobbled up and spewed out, we have to find other metaphors, other frames of meaning that inspire new ways of being and acting. Y si nuestra Tierra no es infinita, no podemos seguir alimentando una máquina para que se trague todo y lo escupa afuera. Tenemos que encontrar otras metáforas, otros marcos de significado que inspiren nuevas formas de ser y de actuar. So this is where the diverse economy framing comes in. And then this reframing widens the scope of what makes up our economy, that is the identity of the economy. It also starts to open up the discussion of what economic dynamics are and which economic dynamics we might like to activate. So I'm going to talk about reframing economic identity and reframing economic dynamics. Entonces es aquí donde la cuestión de la diversidad económica aparece. Abre el escenario de lo que hace nuestra economía, reenmarcando tanto la identidad económica como las discusiones acerca de la dinámica económica. ¿Cuáles dinámicas e identidades económicas queremos activar? So in our work with communities interested in different life-affirming development pathways, we've used this image of the iceberg to help people see that they are all contributing to an economy that meets material needs and distributes wealth and well-being. En nuestro trabajo con las comunidades interesadas en caminos del desarrollo que afirmen la vida, hemos usado esta imagen de la economía como un iceberg que ayuda a la gente a ver todas las prácticas que contribuyen a la economía y que encuentran las necesidades materiales y distribuye la riqueza y el bienestar. So above the waterline, we see the activities that are usually recognized as being part of the real economy. So producing commodities for the market, working as wage labor in capitalist businesses. Arriba de la línea del agua podemos ver las actividades que usualmente son reconocidas como parte de la economía real. Por ejemplo, producir mercancías para el mercado, trabajar por un sueldo en un negocio capitalista. So, and below the waterline, we see a mix of activities that are also necessary for survival or that produce well-being. Here we have work in the home, in the neighbourhood, production for use, not for exchange, other kinds of enterprises like cooperatives. Bajo la línea de flotación vemos una mezcla de actividades que son necesarias para la sobrevivencia y el bienestar de los productores. El trabajo doméstico, el trabajo vecinal, la producción para el uso y no para el intercambio, y otro tipo de empresas como por ejemplo las cooperativas. This image produces then a figure ground shift for many people who see themselves now as contributing to an economy, whereas before they saw themselves as marginal. Esta imagen produce un cambio de percepción para mucha gente que se sienten ahora como contribuyendo a la economía cuando antes se veían como marginales. I'm going to miss this next slide because I'm on backwards. I'm just pointing out a different way of doing the iceberg that we've used in the Pacific, a floating coconut instead of a floating
Bueno, me voy a saltar una diapo, solamente muestra que en algunas comunidades no usamos un iceberg sino un coco. And this was a version of our iceberg that we produced yesterday in a workshop with communities from the Mapuche communities there. And as you can see, there's many activities that they're involved in underneath the waterline that are producing sustainable well-being for them. Esto lo hicimos ayer en Concepción, en la Ucho de Tomé, estoy agregando cosas, donde hubo una comunidad mapuche, eran del Alto Biobío y otra comunidad de Tirúa, donde se ven un conjunto de actividades y solamente algunas de ellas quedan en la línea de flotación, son visibles al mercado. Gran parte de la reproducción de la vida va afuera. So the diverse economy widens the scope of what makes up our economy, and it draws on work that's been done in many other fields, in anthropology, informal sector studies, socioeconomic sociology, development studies, the cooperative movement, community activism, and it gathers together a heterogeneous range of economic activities and arrays them in a systematic framework, rather than the kind of jumble of activities in the iceberg image. La economía diversa amplía el rango de las cosas que hacen nuestra economía, tomando el trabajo de la antropología, de los estudios de la economía informal, de la sociología, de los estudios del desarrollo, del movimiento cooperativista, del activismo comunitario, congrega un grupo de actividades económicas heterogéneas y las organiza en un marco sistemático, en vez de un caos de actividades como las que vemos en el iceberg. So the activities are arranged then into columns, each pertaining to different economic practices. Nuestro marco organiza estas actividades en categorías organizadas. So along with the mainstream economic activities on the top of waged employment, formal markets, capitalist enterprise, we have underneath each column different forms of labour, different ways of remunerating labour, also labour that is exchanged without monetary transactions taking place. And then we have different kinds of markets and also transactions that are not monetized in the non-market sphere, different kinds of enterprises that are run, capitalist enterprises with different ethics, and also non-capitalist enterprises. Al lado de las categorías y las actividades económicas convencionales del empleo asalariado y de las formas del mercado formal y la empresa capitalista, la economía, el marco de las economías diversas incluye otras formas de trabajo, otras transacciones, otras empresas, incluyendo aquellas en que las relaciones no son monetizadas y o son motivadas por preocupaciones que no pueden ser reducidas a lo racional, a la racionalidad competitiva del interés individual. So, for instance, when we take labour, we can see all sorts of other forms of paid labour that are paid in kind or through reciprocity, and we can see all the different kinds of volunteer labour or unpaid labour that make up activities in the economy. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo, tenemos que pensar en todas esas otras formas de trabajo que no son pagadas con dinero, como el autoempleo, el trabajo recíproco, el pago en especies, el trabajo común, como también aquellas formas de trabajo que definitivamente no son remuneradas, como el voluntariado y el trabajo en el hogar. And the same thing with markets. We can look at all the alternative markets where a different kind of relationship is established, not just the free market. So niche markets and those kinds of, and cooperatives and barter, but also transactions that are taking place without money being exchanged. Lo mismo cuando hablamos de mercado. Tenemos que enfocarnos, ver también otras formas de intercambios que no están necesariamente regidas por las mismas leyes del mercado, como intercambios justos, monedas alternativas,
trueque, o definitivamente estas cosas que están fuera del mercado, como el regalo, la recolección, los intercambios al interior del hogar. And then similarly, we can look at the different kinds of enterprises that might look like capitalist enterprises, but have some kind of different principles or ethics working, such as in state enterprises or green capitalist enterprises, and then also non-capitalist enterprises like worker-owned cooperatives or social enterprise, Lo mismo, slave enterprise. Lo mismo cuando miramos las empresas. Hay muchas empresas que se ven como capitalistas, pero cuando ves su funcionamiento interno tienen otras lógicas, como las empresas estatales, las empresas socialmente responsables, cooperativas sin fines de lucro, o empresas que definitivamente no tienen lógicas capitalistas, como las cooperativas de trabajadores, empresas comunitarias, y también cosas que no son tan bonitas, como el mundo esclavista y feudal. So the important thing to note here is we're just making an inventory. So we are including things that we don't want to see continue, like slavery or theft, but we're, as well as things we might want to see, like worker cooperatives or so on. So it's just all the different variety of diverse economic relations. Aquí lo que estamos haciendo es un inventario. Entonces ponemos todo lo que no es capitalismo, incluyendo cosas que no queremos ver, como es el feudalismo, la esclavitud, el robo, el trabajo esclavo, pero que hay que reconocerlas también como no capitalistas. And the same kind of thing can be done then for property and for finance. También, lo mismo podemos ver para la propiedad y para las finanzas. So a diverse economy reframing doesn't suggest that we can ignore those relationships at the top cell of each column, but invites us to explore the complex interactions that take place within diverse economies and it invites us then to start to experiment with different kinds of development pathways that are oriented directly to the growth of well-being rather than only thinking about well-being as being achieved by the circuitous route of investment growth and trickle-down effects. El marco de las economías diversas no sugiere que ignoremos actividades en la parte de arriba de cada cuadro de estas columnas. Lo que hace es invitarnos a explorar las relaciones, las interacciones complejas adentro de estas economías diversas y experimentar con diferentes caminos de desarrollo orientados directamente hacia el crecimiento del bienestar, en vez de solamente estar en el círculo económico de la inversión y el crecimiento y esperando los efectos del trickle down. So the question Ninguno de los dos supo cómo traducirlo. ¿Es esa? Sí, ok. Okay, so the question then remains, how does a reframing of the economy as diverse help towards building different futures? Entonces la cuestión que queda pendiente es cómo el remarcar la economía de esta manera nos ayuda a construir nuevos futuros. So in the capitalist growth machine, what's happened there? Oh, I didn't go on to it. In the capitalist growth machine, we were. Oh, I know what's happening. Sorry. I was going to illustrate this diverse economy before I go on to the next step. Let me just illustrate it for a particular place. So in every place, we can start to document the huge variety of economic transactions and the language that goes along with particular things. So this is an example of research when I've done it in the Philippines in rural communities. Katy, Stop. acá queremos ilustrar cómo aplicamos esto en un trabajo concreto, y este es un trabajo que se hizo en Filipinas. So here there's particular terms for particular kinds of transactions. Entonces, aquí hay términos particulares para diferentes tipos de transacciones. And they're explained there in Spanish. So you can Están explicadas. And again, there's very particular terms for types of voluntary labor. También hay muchos términos para el trabajo voluntario. And I'm sure in communities you're familiar with, you could do this similar documentation
Y estoy segura que las comunidades con las que ustedes están familiarizados, ustedes pueden hacer este mismo tipo de documentación. And in fact, given the Spanish heritage of colonialism, many of them are similar, such as these ones around voluntary funerals and deaths and births and so on. Y dado el carácter hispánico de mucho del mundo colonial, estoy segura que algunas cosas son muy similares, como los funerales y la redistribución y el trabajo colectivo. And lastly, you could look at the different kinds of financial savings mechanisms that communities have. Y aquí también podemos ver formas de ahorro y servicios financieros alternativos que las comunidades desarrollan. So what we do is bring up a much more diverse economic language and start to actually track the relationships that are keeping people alive. Entonces, lo que traemos acá es un lenguaje económico más diverso que nos permite rastrear las diversas formas que permiten la sobrevivencia y la vida de la gente. So then the question becomes, what does this mean? How do we start to build a different world with this kind of reframing? Entonces la cuestión es, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos recomenzar a construir un nuevo mundo a partir de esto? So if in the capitalist growth machine, the development is framed in terms of the fall of my Sorry. Development is framed in terms of higher wages, more profits, cheaper goods, more private property and unregulated gambling of our finances. That's one model of what so-called development and well-being, how well-being is going to be achieved. Entonces, en el discurso capitalista del desarrollo, el lenguaje que usamos lo definimos como el trabajo, como mejores salarios, empresas, mayor inversión, mercados bienes más baratos y mayor número. En términos de propiedad entendemos desarrollo como más privatización, en términos de finanzas entendemos desarrollo como menos regulación. So how do we take this back and start to work towards a different future? And this, in what we're interested in doing, is activating different kinds of ethical dynamics. Ones that focus on what's necessary for human survival. How do we distribute surplus in new ways to enrich social and environmental health? They're up there, so. Yeah. How do we distribute that wealth? How do we have relationships with other people and environments that satisfy our needs in terms of ethical encounter? And how do we replenish the gifts of Earth? How do we common the things that keep us alive? How do we invest our wealth so that we will have a future? And how do we consume sustainably? But I'll go on and explain them in a bit more detail because they're already up there. Oh, good. Okay. So when it comes to thinking about work, why do we work? Well, we work to survive. So how do we start thinking about surviving well? What mixture of types of work should come together to make for good living? Así que cuando pensamos en el trabajo, estamos pensando en cómo sobrevivir bien, cómo podemos ampliar nuestras formas de pensar acerca del trabajo con estas otras categorías. And when we think about business, we might rather than businesses making profits, businesses actually generating surplus and distributing it. And some businesses will distribute in more ethically oriented ways than others. Cuando pensamos en los negocios capitalistas, pensamos en la acumulación del ingreso, pero en las empresas no capitalistas lo que pensamos es en la producción y la distribución más ética de los recursos. And when we think about transactions and markets, we can think about what kinds of encounters do these transactions allow for, and how do we know about the relationship with the people at the other end of the transactional chain? What sort of relations of environment and work relations do they have? Y cuando pensamos en las transacciones en el mercado, cuando lo remarcamos, tenemos que pensar en los dos extremos de la transacción. Pensemos en quiénes se benefician y cómo se benefician cuando hacemos transacciones económicas. And when we think about property, we can start to think about how do we as a community share access and benefit from different kinds of property.
So how do we common that property? Cuando pensamos en propiedad, tenemos que pensar cómo las comunidades compartimos, nos beneficiamos de ella, cómo comunalizamos la propiedad. And when we think about investment and finance, we should be thinking about how do we invest our wealth to have a future? What are we putting our money into, and what is that going to produce 3 or 4 generations hence? Cuando pensamos en inversiones, tenemos que ver cómo estas inversiones construyen nuestro futuro, cómo construimos la vida a través de ella entre generaciones también. So if we step away from the structurally configured economy with its regularities and lawful relationships, the community economy is acknowledged as a space of social interdependency and self-formation that centers on these kinds of concerns. Entonces, cuando pensamos en las economías comunitarias, estamos pensando en formas éticas de interacción, en formas de... Okay, so a quote from a post-capitalist politics, anything but a blueprint, the community economy is an unmapped and uncertain terrain that calls for exploratory conversations and political and ethical acts of decision. And that's already up there. Bueno, lo que dijo está ahí, así que lo pueden leer. So where I've got to in the talk is to introduce the idea of reframing, and then I could go on to start to talk about different techniques or tools for starting to activate those kinds of ethical dynamics. Entonces, la cuestión del reenmarcamiento, uno puede profundizar hablando de las diferencias técnicas y herramientas, diferentes técnicas y herramientas para hacer el reenmarcamiento. So we have in the book we introduce different kinds of tools and inventories and metrics and exercises that can be used to start to enact these kinds of responsible economies. En el libro nosotros ofrecemos distintas técnicas, métodos, actividades que permitan hacer este inventario de diversidad económica y hacer una métrica también de la interdependencia de las distintas actividades económicas. And these are kind of some of the devices that we've used in the book to try and get people to see themselves and their role in building ethical economies. Estos son algunos de los dispositivos que ponemos en el libro en que tratamos de visibilizar con las personas tanto la diversidad económica como su rol en la construcción de ética económica. So I might just quickly go through 1 or 2 of these. Voy a ir rápidamente entre algunas de ellas. Kathy, I will ask you to be shorter sentences, please. Shorter Sentences, yes, please. Okay, so I'm going to look at how we might think about surviving well. Aquí vamos a hablar acerca de vivir bien. And one way is to start to interrogate what work we do every day in our 24-hour clock. Una cosa, por ejemplo, es preguntarnos qué hacemos cada día a lo largo de 24 horas. So here's a 24-hour clock of a worker who is a miner in Australia. It could well be an academic, working 12 hours or 16 hours. Este es el caso de un minero australiano, un minero del carbón australiano trabajando en turnos de 12 horas, pero bueno, también puede ser un académico que trabaja 16 horas al día y miro a alguien. And you can see the other things they're doing. Y puedes ver las cosas que hacen. So this is a job in Australia which is very well paid. Este es un but trabajo. It's people's families suffer when you work this kind of work. Este es un trabajo en Australia que es muy bien pagado, pero la vida familiar sufre cuando tú tienes este tipo de trabajo. This is a 24-hour clock of a farmer in the Philippines, and you can see the different kinds of work they do in a 24-hour time. Este es la estructura de día de un agricultor de Filipinas y ustedes pueden ver claramente la diferente estructura de trabajo. Now you could do this for yourself, and then you could ask, what kind of well-being am I creating by doing that kind of work? Ustedes pueden hacer esto por sí mismos, este análisis por sí mismos, y ustedes se pueden preguntar qué tipo de bienestar estoy creando en mi trabajo. So what kind of material well-being, what kind of physical well-being, what kind of emotional and social or community well-being am I creating through working in this way? ¿Qué tipo de bienestar material, social, físico, comunitario estoy creando trabajando de esa manera?
And of course this brings the individual in relation to a wider group of people, one's family, one's community. Esto también vincula, se hace la pregunta por el vínculo entre el individuo y el grupo mayor, su familia, su comunidad. So you can start to say, to what extent am I balancing up the need for money versus the need to live a life? Es la cuestión del balance de la necesidad por dinero por la necesidad por vivir una vida. And then you could start to give a score to different kinds of well-being, and this is the scorecard for our Philippines farmer. Tú puedes darle una métrica, un puntaje a cada tipo de bienestar y esta es la métrica de Danilo, del agricultor Danilo. So his material well-being isn't great because his paid work is quite low and he doesn't do a lot of it. Claramente su bienestar material no está muy bien. Él es un trabajador asalariado y no es muy bien pagado. But his social and the community well-being is much higher. Pero sus otras formas de bienestar, como lo social y lo comunitario, son bastante altas. But this is just human well-being. So now we need to think about what is the ecological impact of that kind of work-life balance. And we can start to do an ecological footprint. Esto es solo bienestar humano, pero tenemos que poner el tema más amplio, la cuestión ecológica, cómo eso afecta al bienestar de la tierra. Entonces viene la cuestión de la huella ecológica de una forma de vida. And we could take that footprint and expand it or contract it compared to the number of planets it would take if everybody worked in this way. So here we have the expansion of the miner's work life versus the Filipino work. Puedes tomar esto y llevarlo a la escala planetaria y si todo el mundo llevara esa misma forma de trabajo. Y aquí tienes la huella ecológica del minero de carbono australiano versus la huella ecológica de Danilo. So here we have an ethical issue. You know, to work like that in Australia is to work in such a way that we'd need 3.5 planets if everybody both worked and lived that way with the kind of consumption profile. Esto, aquí tenemos una cuestión ética. Aquí tienes el trabajo en Australia y si todos trabajáramos así, necesitaríamos 3,5 planetas para vivir de esa manera. Whereas we see the Filipino farmer actually living within the limits of the planet. Mientras que los campesinos filipinos viven en la escala y los límites del planeta. So then I guess the question becomes, what can we do as a global community around these different kinds of work-life sort of... La pregunta deviene que como comunidad planetaria, ¿qué podemos hacer frente a estas diferentes formas de vivir y estos diferentes impactos? And this is some pictures of an example of women in Colombia who are working in the flower industry, trying to look at their work, their lives, the impact it has physically on them, and they're also involved in an association that is trying to develop new livelihoods based on community organic gardens. Estas fotos son de una empresa de floristeras en Colombia. Este taller es un trabajo para reconocer qué impactos tiene su trabajo en las vidas diarias de ellas y en el medio ambiente. So the purpose of doing these exercises together is to then start to think about other collective actions that can start to build different worlds, and this group has done that. El propósito de este ejercicio es comenzar a imaginarse otras formas de crear el mundo y esto es lo que está haciendo esta agrupación. And there are many movements in the world that are trying to help people live better, and strategies that help to, to support, for instance, low-wage people or unemployed people. And in the book, we mention a lot of these strategies. Este es solamente un ejemplo de una organización intentando crear las estrategias y las alternativas para que la gente de menores recursos pueda tener un bienestar. Y estas son las herramientas que discutimos en el libro. So that's just one case, and I haven't got time to go on to the others, but this is about transactions that you might start to document, and this is about relationships to property and how we might common them. Este es solamente un ejemplo de cómo estamos remarcando las transacciones, pero aquí hay otros ejemplos con los que también podemos mostrar este proceso y este ejercicio. So just to conclude then, in this book,
we're attempting to create a new kind of common sense about the economy. Para concluir, en el libro estamos tratando de crear un nuevo sentido común en torno a la economía. A different common sense that empowers people to enact different futures. Un otro sentido común que empodera a las personas para encarnar futuros diferentes. So what we've done is proposed a number of thinking techniques and simple tools that will help you move out of this model of the machinic economy into a different space. Entonces, en el libro ofrecemos distintas técnicas, distintas herramientas que permitan a las personas pensar fuera de este modelo de la economía máquina. So the first step is to differentiate the economy and make an inventory of diverse economic practices, become sensitive to diversity. El primer punto es diferenciar la economía, hacer un inventario de estas diferentes economías prácticas y ser sensibles a la diversidad económica. The second is to reframe areas of the economy in terms of ethical concerns. La segunda es remarcar áreas de la economía en términos de las preocupaciones éticas. So they're becoming sensitive to ethical interconnection. Ser sensibles a las interconexiones éticas. The third step is to place human-human interactions and human non-human interactions alongside each other. El tercer punto es poner las interacciones humano-humano o humano-humana y las interacciones humanos-no humanos en el mismo nivel. And that means to start to explore our responsibility to others and to future others and to earth others. Y eso implica explorar nuestras responsabilidades con otros futuros y con la Tierra otra. And then lastly, the work is to isolate the place of ethical decisions and decide on action within the terrain of possibility. Entonces la cuestión es decidir en el terreno ético. So this model is a kind of pedagogy for building community economies, and we hope that it is a contribution to enacting new worlds. Entonces este es un ámbito de pedagogías para las comunidades económicas y que esperamos sirva para la construcción de un nuevo mundo. Gracias. Thank you very much, Catherine. Wonderful lecture. Muchas gracias. Claro, era muy importante desde el curso que organizamos, pero también desde el Fondesit, poder compartir este trabajo, estas ideas con los estudiantes. Particularmente creo que es muy importante que puedan tener idea de este trabajo y de esta manera de reenmarcar la economía, como bien dice Catherine, y para todos los otros. Quisimos juntar aquí distintas personas, tanto decidores como representantes de organizaciones sociales y otras, para poder justamente pensar en cómo mirar la economía, cómo reenmarcar la economía. Voy a dejar la palabra para si hay alguna pregunta y seguir conversando con Catherine. Sí. Va a pasar. En español. Una pregunta acerca de si han analizado desde el punto de vista del conflicto también. Porque digamos, vemos el iceberg con lo que está arriba, lo que está abajo, los distintos tipos de economías alternativas. Pero ¿qué sucede cuando queremos crear un mundo distinto? Y ese crear un mundo distinto implica también momentos de tensión. Entonces, ¿cómo entra el conflicto y la tensión dentro de del pensamiento que plantea? Maybe I can take two questions. Traduzco yo la respuesta. Are we having another question? Hola, Melissa Paso de Trabajo Social. Quería dar las gracias por el espacio igual. Y la pregunta va orientada
su percepción de las necesidades del ser humano. Porque pareciéramos ser igual un poco la única especie que tiene como una ambición sin fin. Entonces, si se plantea desde que tiene un límite o de que no tiene tope. Y lo otro, ¿cómo se conecta esto como del empoderamiento social para lograr esto? Con un mal, digamos, que tenemos, que es como un poco de procrastinar o sacar la vuelta, que se vive mucho, que no soluciona nada. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? De organizarnos y lograr cosas más efectivas colectivamente. Eso, gracias. You can take the microphone right here. Another question. Another one? Okay. Maybe three, and then stop. Hola, buenas tardes. Yo quería un poco plantear la idea de esta diversidad de economías. En el caso chileno, desde los años, por lo menos que yo recuerdo, está Fernando por ahí que tiene como la edad mía, ¿no? Fernando La Cuadra. De los años 80 en Chile, la diversidad económica es un tema. O sea, teníamos las economías solidarias, en una época de dictadura donde emergía la diversidad de las economías, ¿no? Luego viene toda la instalación, a pesar de que llega la democracia y afiatamiento del modelo neoliberal, y donde todas estas economías y diversidad de economías en que trabajamos mucho en los sectores barriales se mercadizan. O sea, las mujeres que trabajamos en los talleres solidarios, en una perspectiva diferente y diversa, muy rápidamente quieren ser eficientes, eficaces y empresariales. Entonces la pregunta es, dentro de la perspectiva de estas economías diversas, los ejemplos que vimos tienen que ver mucho con temas culturales, con temas de comunidades, con temas de pueblos originarios. La pregunta que me hago es si en este contexto las economías que son asentadas en una pérdida de estas identidades culturales, cuando se hacen estas diversidades, no también son funcionales al sistema capitalista. Y finalmente terminan siendo economías informales que permiten, ¿cierto?, que funcione el modelo. Is that on? Okay, thank you. Gracias. Well, first of all, to the question of conflict, there are clearly always going to be different interests at play in any community or any society. And this technique is really not focused on identifying lines of conflict. Ciertamente hay distintos intereses en cualquier comunidad y en cualquier sociedad, y estas técnicas no están enfocadas en el de identificación de líneas de conflicto. And that is partly a reaction to the way in which political economy has focused on conflict. Y eso principalmente es una reacción a la forma como tradicionalmente la economía política se ha enfocado en los conflictos. So, you know, by looking at class struggle and oppositional politics, what we've done, I think, is close down the imaginary of another world. Para enfocándonos, cuando nos hemos enfocado en la lucha de clases y en las distintas formas de lucha, lo que hemos hecho muchas veces es ocultar o impedir nuestra imaginación sobre posibilidades. And this came to me really having supported, you know, working class struggles, but when, you know, in Australia at a certain point, our union movement saw no alternative but to argue for their little bit of the capitalist world system, like the world car, they wanted their bit. Esto me aparece habiendo apoyado muchas la lucha de clases en el contexto australiano, vi cómo los sindicatos se iban ubicando en disputar aquel pedazo que el sistema capitalista podían recuperar. So unfortunately, some of the groups that one would hope are leading the way towards a different economy really just wanted a bigger piece of the economy we had. Entonces, aquellos grupos que debían estar liderando la lucha por otra economía, lo que estaban buscando en realidad era un pedazo más grande de la torta. So there was no challenging of other
relationships, like the distributive force of surplus going to other people and so on. Entonces no había un cuestionamiento de la cuestión distributiva y cómo se puede distribuir también hacia otras personas. So our work is to kind of open up this question. It's not to step away from conflict, but it's to see that a conflict model, an oppositional model, it was very useful in the 19th century, early 20th century, very helpful. But in this period of the world, I think it's standing in the way of starting to build different kinds of connections. Voy a resumir porque se me fue un poco, pero tiene que ver con que un modelo oposicional fue muy útil en un periodo de la historia, principios del siglo XIX, principios del siglo XX, pero creemos que en este momento, a pesar de su utilidad, puede bloquear la construcción de otras formas económicas. Yeah, and now to think about human needs, I see. Hablando de las necesidades humanas, veo. We have to see human needs as very contextual. Tenemos que pensarlas como muy contextuales. And I certainly step away from the view that sees them there as being an inherent nature for, acquisition, for instance. Ciertamente estoy lejos de ver a las necesidades como parte de una forma connatural de deseo de adquisición. So I guess I'm using the idea of multiple forms of well-being. Pienso en la idea de múltiples formas de bienestar. But I think there's ways that different kinds of well-being can balance each other. Y también estas distintas formas de bienestar pueden balancearse entre ellas. So I think we have to challenge the vision that we all believe, I think, that material well-being is primary. Eso puede cuestionar este sentido común de que lo más importante es el bienestar material. And here I don't mean basic needs. I'm talking about high consumption goods, for instance. Por supuesto, no estoy hablando de necesidades básicas, estoy hablando de los bienes de alto consumo. Because I think the striving for more and more consumption goods undermines the way in which one can get well-being from other relationships, from the community, from society, from nature. Eso porque la lucha por consumir productos lujosos más y más en forma indefinida nos disminuye, nos mina la posibilidad de adquirir otras formas de bienestar como en la comunidad, como en la familia. But it's very hard to underestimate the power of advertising and the economic world we live in that tries to teach us from day one that we need all these things. Pero ciertamente no se puede desestimar el poder de la publicidad y el poder del mercado para enseñarnos cada día que necesitamos más. And that's why I work with the idea of a decentered subject, a subject that isn't focused only on one set of needs. Por eso a mí me gusta hablar de sujetos descentrados, ¿ya? Que no se enfoca en un solo conjunto de necesidades. And I think when working in communities doing this work, you realize that so much joy and well-being can come out of non-material connections. Y cuando tú estás en comunidades, tú te das cuenta cuánto bienestar viene de las conexiones, del trabajar conectados. Okay, so to economic development in Chile, right, which I'm an expert. Bueno, no soy una experta en temas de desarrollo económico en Chile. And I guess underlying your question is the worry that most people have when talking about experiments. Creo que detrás de tu pregunta está la preocupación que la mayoría de la gente tiene cuando se habla de la experimentación. And this worry is the worry of co-option. Y es la cuestión de la cooptación. So, if you have a vision of this capitalist system, this machine, any little attempt to do something different is automatically going to be taken over
and co-opted by that machine. Cuando tú tienes esta imagen de la gran máquina capitalista, cualquier forma otra de hacer economía aparece inmediatamente cooptada. So that is a vision that sees power as already distributed to this machine. Esto es una visión que ve el poder como distribuida, como distribuido, ya distribuido desde esta máquina. And I guess I'm interested in a more fine-tuned, what I call a weak theory, rather than that's a very strong theory. Esa es una teoría muy fuerte, en el sentido de teoría fuerte epistémica. Yo estoy interesada en la construcción de teorías débiles. What's that? Weak theory. Weak theory, yeah. And so having said that, when it comes to questions of neoliberalism, Entonces, habiendo dicho eso, cuando aparece la cuestión del neoliberalismo, it's true that the entrepreneurial subject has been very put to the fore, especially when it comes to local development and development in the development context, the small business mindset. Es verdad que la cuestión del emprendimiento ha sido puesta en el foco, especialmente cuando hablamos del pequeño negocio. So when community groups form social enterprises, where they're Entonces, cuando las comunidades forman empresas sociales, these are enterprises designed to be producing well-being directly or addressing some social issue. estas empresas son diseñadas para producir, y estas empresas son diseñadas para producir bienestar o para producir otros bienes sociales. Many leftist academics like to sit back and say, oh, that's all very well, but soon it's going to be co-opted. Entonces nosotros académicos de izquierda nos sentamos y decimos, muy bonito, pero esto ya va a ser cooptado. And I would rather see them working with the social enterprise to help theorize all the moments when co-option might take place or when some other strategy could be introduced. Y preferiría vernos trabajando con la empresa social para detectar los momentos de cooptación y buscar estrategias o momentos para salir de eso. And I don't want to cede the term entrepreneur only to capitalism. Y no quiero ver asociado el concepto de emprendimiento solo al capitalismo. Entonces quiero ceder el concepto de emprendimiento solo al capitalismo. Because I think there is a role for other forms of entrepreneurialism, like social entrepreneurialism, worker cooperative entrepreneurialism. I think I need to differentiate, we need to diversify that term. Porque hay muchas otras formas de emprendimiento, como el emprendimiento social, el emprendimiento al interior del mundo cooperativo. Creo que tenemos que diversificar también nuestra noción de emprender. So I also am interested in looking at the diversity within capitalist enterprise. También estoy interesada en ver la diversidad al interior del mundo capitalista, de la empresa capitalista. In that sense, I'm not I am anti-capitalist in a big sense, but I think in a future world there will always be some capitalist enterprises. Yo soy anticapitalista en el sentido amplio, pero también creo que en un mundo futuro van a haber algunas empresas capitalistas. And in a project I'm working on the moment, on manufacturing in Australia, I've been interviewing some very interesting private capitalist companies that are actually leading the way in terms of some forms of sustainability. And so I think they're... Actualmente, en un proyecto que estoy trabajando en Australia, me estoy dedicando a entrevistar empresarios capitalistas, empresarios capitalistas alternativos que están buscando formas de aproximarse a la sustentabilidad. So I guess my practice is to try and prise open these big terms and try and be more nuanced about the actual practices going on and unpack them. Entonces, lo que me interesa es una observación detallada de las prácticas que están ocurriendo. But I can't really comment on, the situation in this country. Pero no puedo de verdad comentar específicamente la situación de Chile. Ok, sigo con otra ronda. Bien, podemos hacer otra ronda de preguntas, de 3 preguntas para que pueda responder. ¿Alguien tenía un comentario por ahí? ¿O se fue? ¿Era el caballero que se fue? ¿Sí? Hola, buenas tardes.
La semana pasada hubo una conferencia, ¿no? La KCE, y estos temas se discutieron. Y en general estos temas siempre quedan reducidos al ámbito de la academia. Entonces, hay una pregunta, digamos, que son dos preguntas en una, digamos. O sea, ¿cuál considera que debería ser el rol de las universidades y de la academia en socializar estos temas, discutir estos temas con el conjunto de las comunidades y de las sociedades más amplias? ¿Y cuál debería ser entonces una estrategia que podría seguir la academia para salir de estas especies de guetos académicos o comunidades epistémicas, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros nos centramos en estos debates que no salen muchas veces del recinto? ¿Y cuál es la experiencia de Australia en el sentido de pensar una estrategia de socializar estos temas, discutir con el sector público, con las empresas, con la sociedad civil? ¿Qué experiencia tiene usted en relación a estos temas de tratar de trasvasijar o discutir y remarcar, ¿no es cierto?, remarcar estas cuestiones para el conjunto de la sociedad? Quizás puedo agregar algo yo, si me permito. Muy de cerca. Quizás va en el mismo sentido, es en la presentación y en el trabajo que hicieron, es muy enfocado en relevar prácticas desde la base para poder repensar el modelo económico. Entonces es un trabajo muy bottom-up, ¿no? De la base hacia arriba, para así decir. Y un poco en el sentido de la pregunta de Fernando, también me preguntaba en qué momento se hace este paso, este diálogo, para también poder llegar a reconfigurar la política o la esfera pública, para poder llegar con estas economías diversas, con estrategias top-down. Como por ejemplo, podría ser un ejemplo el desarrollo humano, que ha permeado la esfera pública internacional. Por ejemplo, el human development, the case of human development would permeate in the global public sphere, ¿no? Sí, yo tenía una inquietud a propósito del carácter performativo del capitalismo y su conexión con una mirada positivista de la economía, ¿eh? O sea, hasta qué punto hablar de una manera distinta de enfocar la economía desde esta mirada práctica, de relevar prácticas, también implicaría, desde la perspectiva de la ciencia económica, poner en cuestión el positivismo como una aproximación a la realidad. Porque yo tengo la impresión de que esta noción de que yo construyo un modelo y espero que la realidad lo refute, ¿no?, es parte de la ABC de la economía como disciplina, ¿no es cierto? Justamente es lo que genera este carácter performativo de la economía. Una vez que el modelo está establecido, invisibiliza todo lo que no cabe en el modelo. ¿Ah? Eso es básicamente la inquietud, ¿no? Hola, mi pregunta es respecto a la conexión que hay entre estas prácticas y estas catástrofes de experiencias que ustedes han hecho, si han realizado algún ejercicio de conexión y de dimensionar la economía comunitaria o la economía diversa respecto al modelo imperante. Didn't get that one. What was If it? there is you have an analytical exercise of connecting this diverse economy with the capitalism, you know, with the theoretical connection of how they interact, analyzing how they interact. How capitalism and economy interact. Mm-hmm. Okay. Catherine, short sentences, please. One word sentences? No.
One sentence in sentences. Okay, the first one was about academia. La primera era acerca de la academia. Well, I think we have a wonderful example already. Tenemos un ejemplo maravilloso ya. Which is no. No, choose another example. But I think what Beatrice is doing is very similar to what I've also been doing and bueno, creo que lo que está haciendo Beatriz es muy similar a lo que estoy haciendo yo. and people in our community economies research network all over the world. Y la gente de la red de investigación de comunidades económicas en todo el mundo. And this is to work in partnership with people Y eso es trabajar en alianza con las personas in the community who are obviously indigenous or in grassroots intellectuals. Que son intelectuales de base. So in my research projects, I usually employ community researchers. Usualmente en mi trabajo de investigación yo uso investigadores de las comunidades Who may not have had a formal education. que no tienen, por supuesto, normalmente formación formal. But what's interesting is they immediately grasp the kind of things I'm talking about. Pero que inmediatamente comprenden el tipo de cosas con las que estamos trabajando. So I think a first step is to break down some of the theoretical critiques and concepts into more simpler images and ideas. Entonces es muy importante, un primer paso muy importante es descomponer nuestras cuestiones teóricas entre ideas más simples. And also then listen to people. Y así también escuchar a las personas. And then that there is a meeting together of these kinds of knowledges. Y poder hacer dialogar estos distintos tipos de conocimiento. And I think in universities today there is a lot of emphasis on engagement. Y creo que en las universidades ahora hay un mayor énfasis en el compromiso con las comunidades. Yeah, and we can use this moment y podemos usar este momento to legitimize or validate the kind of work that we've been doing for a long time. Para legitimar y validar este tipo de trabajo que hemos hecho por bastante tiempo. So I think one can get out of the epistemological ghetto, and I think there are models of academics doing it, and one of them is over here. Yo creo que tenemos que romper este gueto académico y hay modelos para hacerlo. And so to come to the question about the bottom up and top down. Para ir a la cuestión de los modelos que suben a los modelos que bajan. I think it's important to see that there is a role for the academic research. Creo que hay un rol, es importante decir que hay un rol para la investigación académica. And partly I see the formulation of a different language or a different discourse. Y es la formulación de distintos lenguajes y distintos discursos. As very important because a lot of the things going on in the community, people don't have a way of talking about what they're doing as economic intervention. Porque muchas veces las comunidades no tienen las herramientas, no tienen el lenguaje para mostrar lo que ellas están haciendo como una forma de intervención económica. And that, coming up with a different language is actually drawing on some quite sophisticated social theoretical tools. Y venir con un nuevo lenguaje, Darwin, ¿qué es? ¿Cómo? Darwin. La saca, la obtiene. Bueno, venir con un nuevo lenguaje se obtiene a partir de herramientas teóricas que son muy sofisticadas. So, deconstruction, deconstruccionismo, questions that come out of post-structuralist identity. Las cuestiones de las identidades postestructuralistas. So, these are tools that are our tools, that are abstract tools, but they're necessary in order to connect them with experiences from the bottom up.
Esas son herramientas muy abstractas, pero que son necesarias para conectar con las experiencias que vienen desde la base. I don't want to, tip the balance and think that it's only just the grassroots. I think there is a need for interconnection between different knowledge types and different ways of doing things and thinking. No quiero dar vuelta la tortilla y decir que todo hay que hacerlo desde la base, sino que tenemos que buscar nuevas formas de interconexión entre los discursos que se producen desde la base y los discursos académicos. So how to think about global development and the local community, I'm not sure, but there is a sense in which often international agreements or coming up with, your... En la relación entre el desarrollo global y lo que sucede en las comunidades, bueno, hay temas de acuerdos internacionales. Sometimes the language of the Sustainable Development Goals, for instance. Por ejemplo, el lenguaje de los metas del desarrollo sustentable. They can be put in a very universalistic and kind of bland way that doesn't connect. Son puestas en forma muy universal y en forma muy simple, que no necesariamente se conecta. Yeah, and I think this is a challenge to kind of work between these levels, both listening from the bottom up, but also bringing our more complex theories to bear on experience. Entonces es un desafío por conectar, ¿ya?, a partir del lenguaje de la base, pero también desde teorías más complejas desde arriba. So to come to the performative functions of capitalism. Acerca de la cuestión performativa del capitalismo. This is where I usually stop the people in the back stop talking. Se desconcentra con la gente atrás que está hablando. Se siente enseñando en clases. Well, one thing is to actually fight positivism with positivism to some extent. Hasta cierto punto es poner a luchar positivismo con el positivismo. So, I think feminists have done that by arguing for. Creo que las feministas lo han hecho argumentando The need to actually document care labor and unpaid labor. Documentando el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados. So there is a positivist project of which national statistics group authorities now do, which is to actually measure that whole other underworld of unpaid labor. Entonces, efectivamente hay un proyecto positivista de documentar todas las formas de trabajo no remunerado y trabajo subterráneo a nivel nacional, a niveles nacionales. And there are projects all around the world now to kind of measure the solidarity economy. Y también hay proyectos a nivel global de medir la economía solidaria. So there is a need to use those positivist empirical tools to show, the extent of what lies under the waterline. Entonces, hay una necesidad de usar estas herramientas positivistas para medir y mostrar todo lo que hay bajo la línea de flotación del iceberg o del coco. But I do think a challenge for all of us interested in ethical economies is. Pero también creo que un desafío para todos los que estamos interesados en la ética económica is to come up with different models, like to actually, take that Phillips model and explode it and see the water spraying out onto community gardens. Es venir con otros modelos diferentes, y no entendí la metáfora. Otros modelos que revienten la máquina del flujo capitalista y que ese flujo riegue los campos y los jardines de otras formas de ver la economía. So I would love to see some econometricians starting to model what an ethical economy might look like. Yo quisiera ver otros economistas creando los marcos para ver esas otras formas económicas. Because if we accept that those simulations are themselves performative, then what we need is some more simulations of this kind of thing. Porque si aceptamos que estos modelos de estos economistas, este modelo de simulación de estos economistas tienen capacidades performativas, pues nosotros también
propongamos marcos que puedan hacernos ver otras economías Otros y modelos de formar simulación. otros modelos de simulación. Otros modelos de simulación performativos. Otros modelos de simulación performativos. So if anyone wants to volunteer, I'd love to work with them. Y si alguien quiere proponerse voluntario para imaginarse esos otros modelos, bienvenidos. Right, and I guess it's in the context of those kind of models Y yo creo que es en el contexto de esos otros modelos that we could start to, you know, try and look at the interactions between various kinds of market economy transactions and community economy transactions. y es precisamente con estos otros modelos que podemos comenzar a ver otras prácticas en formas de transacciones, de trabajo, de finanzas y de economías comunitarias. And one interesting area of thinking at the moment Y un área de pensamiento interesante en este momento is the interest in the universal basic income. es el interés ahora en el ingreso universal, el ingreso mínimo universal. And it's something that many nations or regions are looking at and actually implementing or experimenting Y with. esto es algo que muchos países alrededor del mundo ya están aplicando y están experimentando, Especially in southern Europe, southern Africa, especialmente en Sudáfrica and in parts of northern Europe. y partes del norte de Europa. I'm not sure about Latin America, No estoy segura acerca de Latinoamérica, en Brasil. but I'm thinking that that basic income payment, which is a form of distribution of a common wealth, Y esta forma de pensar el ingreso mínimo como una forma de distribuir la riqueza to every person para todo el mundo, para todas las personas, would have a very interesting impact on the ability va a tener un impacto interesante en la habilidad for people to become more involved in a community economy de las personas de involucrarse más en las economías comunitarias and start to perhaps work less for money y de pronto comenzar a trabajar menos por dinero and more for other kind of benefits like earth care or community care. y más trabajar por el bienestar de los otros y el bienestar de la tierra. So that's an example where I think some of the economic modeling is very narrow, but if we were to put it within the frame of Este es un ejemplo de cómo estos modelos pueden abrir nuestra imaginación. if we were to put it in the frame of a community economy, we might see it as a much more attainable social and economic goal. Y si lo ponemos en el contexto de las economías comunitarias, pueden ser vistos como una forma más accesible de alcanzar metas económicas. No? Yeah? Is there another question? Oh, that was the last question. Ah, okay. Yeah. That was. Ok. Podemos terminar aquí. Siempre hay muchas personas que parece que quieren ir a hablar fuera, así que lo dejamos aquí. Ahora hay un café, así que podemos continuar la discusión, la conversación afuera. Hay un café para todo el mundo. Can I ask you all to give these wonderful translations? Well, not that wonderful. Sí, el libro está publicado en Colombia, no sé si está distribuido en Chile. Lo vamos a traer para la universidad, para la biblioteca, pero no sé si estará distribuido. Va a circular una versión escaneada que está autorizada por la profesora Catherine y está dedicada a todos los chilenos. Me pasó una versión que la dedicó a todos los chilenos y me dijo que la fotocopie, la escanee y la distribuya. Sí, autorizada por ella.